nuestro Dios. La familia es un regalo del Creador. Desde el huerto del Edén y por la eternidad, la familia es un regalo celestial. Con mi hermana, mi papá y con mamá estudiamos la palabra del Señor, porque el centro de toda familia unida debe ser nuestro Señor y Salvador. Si Jesús está presente en cada hogar, la armonía y el amor florecerán. Palabras ásperas no habrán y el amor siempre estará. Si Jesús está presente en el hogar, si Jesús está presente en cada hogar, todo lo de las rencillas huirán y podremos sonreír y podremos disfrutar si Jesús está presente en cada hogar. Cuando Cristo vuelva por segunda vez, la familia toda unida debe estar. Y si alguno descansó en los brazos del Señor, ese día todo se levantará. Nos iremos todos juntos a gozar con Jesús por toda la eternidad, y seremos para siempre una familia, adorando a Dios por la eternidad. Si Jesús está presente en cada hogar, la armonía y el amor florecerán. Palabras ásperas no habrán y el amor siempre estará. Si Jesús está presente en el hogar, si Jesús está presente en cada hogar, todo lo de las rencillas huirán y podremos sonreír y podremos disfrutar si Jesús está presente en cada hogar. Si Jesús está presente en cada hogar. Amén. Muchas gracias, muy buenos días. Qué gusto en saludarlos, saludarlas, ver esta iglesia completamente llena. Muchos niños, no cupieron los asientos, no hubo suficiente cupo para todos los niños. Gracias por la intervención musical tan linda. Agradezco a Dios también por la invitación de la hermana Liliana, de su esposo, quienes en esta programación que ellos han preparado para este día, desde el Ministerio de Familia y particularmente del grupo Hágamos, quienes pues mantienen una preocupación por ministrar, gracias, por ministrar no solo a las familias completas, sino también a las personas que no tienen pareja, bien sea por elección, por circunstancia.
Yo no sé cuántos de ustedes conocen un pastor sin pareja, pero en Perú, el jefe del programa doctoral que cursé era un pastor y doctor de 60 años, pastor ordenado de la iglesia adventista, y era soltero, y lo ordenaron al ministerio siendo soltero, y a pesar de que tuvo, me decían, varias novias en la vida, no prosperó ninguna relación y se quedó solo, pero igual, ¿no? La iglesia entendió y lo ordenó al ministerio como pastor. Entonces, yo he venido, como soy el director del Departamento de Ministerios de Familia en la iglesia de la UNAC, la iglesia de la universidad, y justo he estado teniendo temáticas para atender no solo a las familias nucleares, tradicionales, convencionales, papá, mamá, hijos, sino también atendiendo a todos los tipos de familia que existen en la iglesia y en Colombia. Por ejemplo, el último tema fue sobre las familias monoparentales, porque a veces yo me pregunto cómo ministramos, ¿no?, a todas esas personas, familias, grupos humanos que no tienen de pronto, sí, la composición familiar como idealmente uno quisiera, un papá, una mamá, unos hijos. Entonces, hay, por ejemplo, las familias tiadas, que son familias, ¿no?, que no tienen hijos, algunos por elección, otros por circunstancia. Y bueno, entonces tratamos hoy de tener un tema pertinente para esas personas que no tienen pareja, pero por supuesto debemos también buscar o hacer un esfuerzo por cómo alimentar a la iglesia independientemente de su estado civil, su relación sentimental o no, conyugal, su tipo de familia, su composición familiar. Entonces, en ese marco, pues quiero recordarle a los niños las 3 palabras más importantes del tema: solos, familia y Cristo. Y sabe que hace como un mes prediqué en la iglesia adventista de Río Negro principal, y no le pedí a los niños que hicieran absolutamente nada con respecto a mi sermón, porque lo ideal es que el predicador lleve un regalo, ¿no?, para los niños que hacen bien la tarea, y a veces olvido el regalo. Entonces no les dije a los niños que hicieran nada, pero al final una niña se me acercó y me regaló esta hoja. Ese día preparé un tema que titulé Relación con Dios con aroma. Y entonces la niña dibujó a una dama allí desde su corazón, saliendo como un incienso, arriba como en una nube a Jesús, y puso el aroma de Dios. Y aquí puso varios perfumes. Y me pareció un detalle tan lindo. Ese regalo lo conservé con especial afecto y decidí guardarlo en mi Biblia, y ahí lo mantengo. Así que vi que a ustedes, a los niños, les dieron unas hojitas para que los que no saben leer o escribir, pues coloreen; para los que saben leer y escribir, pues responder las preguntas que me pidieron que formulara para el sermón de hoy. He titulado el sermón Nunca más solos. Nunca más solos. Hay un texto precioso en la Biblia que está en el Salmo 68. Está en los versículos 5 y 6. La versión que normalmente utilizo es la Reina Valera contemporánea, pero vamos a
vamos a usar otras versiones también. En la Reina Valera contemporánea dice: Dios en su santo templo es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Dios les da un hogar a los desamparados y rescata a los cautivos y les da prosperidad, etc. Pero ¿saben cómo dicen otras versiones? Dice el versículo 6, Dios hace habitar en familia a los solitarios. Y cuando me pidieron de qué predicar, recordé mi hogar paterno, materno, mi familia de origen. Yo fui adoptado por una señora de 60 años. Ella era sola porque era viuda, hacía muchos años había muerto su esposo, y aunque tuvo hijos, ya algunos habían muerto u otros estaban ya casados o viviendo de manera independiente. Pero yo recuerdo que ella no se sentía sola. Es más, la gente le decía: ¿por qué no vas a vivir con alguno de tus hijos o hijas, con otro familiar? Ella sentía de una manera muy real la presencia y la compañía de Dios. Ella no se sentía sola, porque recordemos que es diferente estar solo a sentirnos ¿qué? Solos. Es algo muy distinto. Uno puede tener familia, cónyuge, hijos, nietos, vivir con hermanos, hermanas, la familia extendida, con tíos, primos, y aún sentirse como solo. Y uno puede estar como mi mamá vivía, solita, y no sentirse ¿qué? Sola. Dios hace habitar en familia a los solitarios. Salmo 68. Bueno, esta semana quizá estamos súper saciados de tanta información que hubo alrededor de los resultados del Censo Nacional de Población y de Vivienda 2018. Aunque ya nos habían venido dando algunos anticipos de dicho censo, esta semana ya fueron oficial los datos. Somos 48.500.000 habitantes en Colombia. El 51% son mujeres, el 49% son hombres. Han venido creciendo los diferentes tipos de familia. Tenemos ya más familias monoparentales que el anterior censo, que fue en el 2005, 14 años atrás. Y algo interesante es el crecimiento de los hogares unipersonales. En el 2005 había el 12% de los hogares en Colombia eran unipersonales. Creció terriblemente al 18%. ¿Y qué son los hogares unipersonales? Pues hogares conformados solo por una persona, de pronto con la mascota, las plantas, los objetos, ¿no? Pero vive solo una persona en ese hogar, hombres o mujeres, pero solos. Pueden ser porque están solteros, puede ser porque se quieren independizar de su familia, no es que no tengan familia, es que quieren vivir de manera independiente. Algunos son solos porque quedaron viudos, viudas, porque sus hijos ya crecieron, están viviendo fuera del hogar, se casaron, viven también de manera independiente. Otros porque son divorciados, porque se separaron de su pareja. En fin, hay muchas razones para conformar un hogar unipersonal. Le preguntaban a un experto que a nivel psicológico, ¿qué consecuencias puede traer el vivir solo? Y entonces
decían que las consecuencias y experiencias de optar por una familia unipersonal dependerán de factores asociados al estado civil, al ciclo vital, a factores sociodemográficos y económicos y a la red de apoyo que tenga esa persona sola. El doctor Perfecti, el director del DANE en Colombia, nos decía esta semana que los hogares unipersonales están mayormente concentrados en los estratos más altos. Habría que investigar por qué en los estratos más bajos no se da tanto ese fenómeno. Pero igual, independientemente de cuántos miembros hay en tu familia, cómo es la composición de tu familia, o si sencillamente conformas un hogar unipersonal, el cuadro más triste que yo recuerdo de unos niños, yo solo una vez en la vida he tenido un funeral con 2 personas muertas y la ceremonia pues allí con 2 ataúdes. Siempre todos mis demás funerales han sido de una sola persona muerta, pero una vez tuve una ceremonia para 2 personas. Eran esposos. La guerrilla los había asesinado. Afortunadamente no los mató delante de los niños, de los hijos. Los sacó, los niños quedaron llorando en la casa y por allá unos metros fuera en un matorral los mataron. Y el cuadro tan triste que tengo es de ver en la primera filita, la primera banca, los 4 niños huérfanos solitos allí. Dios en su santo templo, dijo David, es padre de huérfanos, es defensor de viudas. Dios hace habitar en familia a los solitarios. Cuando Dios le pidió a Moisés que sacara al pueblo de Israel, a su pueblo de Egipto, y lo llevara a la tierra prometida, hubo un diálogo interesante entre Dios y Moisés. Ese diálogo está en Éxodo 33, los versículos 12 al 15. Éxodo 33, del 12 al 15. Moisés le dijo entonces al Señor, él le recuerda lo que Dios le ha dicho. Mira, tú me has dicho, llévate de aquí a este pueblo, pero no me has dicho a quién vas a enviar conmigo. Lejos de eso, insistes. Yo te conozco, sé quién eres y te has ganado mi favor. Ahora bien, si en verdad me he ganado tu favor, te ruego que me hagas saber ¿qué planes tienes? Así sabré si en verdad me he ganado tu favor. Toma en cuenta que esta gente es tu pueblo. Y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te haré descansar. Pero Moisés respondió, si tú no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí. Suena como extraña la pregunta de Moisés. No me has dicho a quién vas a enviar conmigo. Moisés tenía su familia, su esposa, hijos. Iba a salir, no solo, iba a salir con 1 millón de personas. Pero él aún se sentía solo. ¿A quién vas a enviar conmigo? Pues la respuesta natural, obvia, sería pues con ese 1 millón de personas, con tu familia. Pero él sentía que definitivamente el ser humano tiene una necesidad mayor, más trascendente, que no se suple con una familia, que no se suple con una iglesia, que no se suple con un pueblo.
¿Cuántos habitantes tiene este mundo? 7 billones. O otra manera de decirlo es 7.000 millones de habitantes. Pero, ¿cuántas personas no se sienten solos y estamos llenos? Estamos sobrepoblados, 7.000 millones. Pero ¿no creen ustedes que la soledad es un problema del siglo XXI? ¿Cuántas personas caen en depresión y en otras psicopatologías como resultado de que nunca ha habido tanta gente en la historia de la humanidad como ahora? Pero estamos más solos que ¿qué? Que nunca. Nunca más solos. Pero para otros es más solos que nunca. La compañía de Dios trasciende cualquier compañía. Trasciende aún la compañía, el cónyuge. ¿O hay casados que no se sienten solos? Claro que sí, muchísimos casados que se sienten solos. Hay padres que tienen muchos hijos, ¿y cómo se sienten? Solos. Solo la presencia de Dios trasciende cualquier compañía humana. Vamos a leer el Salmo 16, los primeros versículos. 1 y 2. Cuídame, oh Dios, porque en ti confío. Yo declaro, Señor, o Adonai en hebreo, yo declaro que tú eres mi dueño y que sin ti no tengo ningún bien. Los adventistas no nos gusta mucho ese estilo evangélico de decir yo declaro tal y tal cosa, porque pareciera que le estuviéramos ordenando a Dios, ¿cierto? Como que nosotros mandamos en Dios. Yo declaro, Señor, que tú hagas esto, aquello y lo otro. No nos sentimos tan cómodos diciendo eso, ¿cierto? Porque es Dios quien nos debe ordenar y no nosotros los que debemos ordenarle a Él. Por eso en el capítulo de la oración por los enfermos dice que no debemos imponerle a Dios que sane a un enfermo, sino que el lenguaje debe ser ¿cómo? Hágase tu voluntad, ¿no? Hágase tu voluntad. Pero dice, hay algo que sí podemos declarar sin problema, ¿no? Y es decir, tú eres ¿qué? Mi dueño. Tú eres mi dueño. Es decir, yo no me pertenezco. Yo tengo un dueño. Y ese dueño es Dios. Ahora, pero esto riñe con la filosofía contemporánea de aquellos que defienden el aborto, la eutanasia, el consumo de drogas o de alucinógenos, porque su argumento es, yo hago con mi cuerpo y hago con mi vida lo que quiera. Y por eso en Facebook aparece esa diapositiva de una mujer embarazada y el vientre descubierto y dice, yo decido, ¿no? Si abortar o no. Entonces alguien por ahí comenta, bueno, si tú decides, entonces te tienes que quitar es tu vida, ¿no? No la del bebé, porque él, en esa lógica, entonces él es el dueño de su cuerpo y de su vida y es el que tiene que decidir por él, ¿no? No es la mamá la que tiene que decidir por él. Hermanos, la Biblia en 1 Corintios 6, 19
en una pregunta que hace allí el apóstol Pablo, dice: ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Por eso tiene mucho sentido lo que David oró: declaro, Señor Adonai, que tú eres mi dueño, ¿no? Así que si uno no tiene pareja, por elección, por circunstancia, en fin, eso no significa que uno no pertenezca a nadie, que uno no tenga a nadie. No. Somos miembros de una familia, somos hijos de Dios. Y por eso dice el Salmo 73, 25: ¿a quién tengo en los cielos? Solo a ti. Y sin ti no quiero nada aquí en la tierra. ¿Cuántos niños de estrato 6 crecen, aunque tienen papá, mamá, hijos, sintiéndose solos, aunque tienen videojuegos, aunque tienen posesiones materiales? Porque el problema de la soledad no es de no tener pareja, o de no tener papá, o de no tener mamá, o de no tener hijos, o de no tener, ¿no? Por eso la señora White escribió en el libro Nuestra elevada vocación, página 26: podéis sentiros felices con Él, aunque no tengáis otros amigos en todo el mundo. Ahora, el cristiano no debiera vivir sin amigos, porque el libro de Proverbios da una clave muy sencilla para tener amigos. El que quiere tener amigos, ¿qué dice el sabio Salomón? Ha de mostrarse amigo. Sencillo, ¿no? Pero si hubiera el caso patético de alguien que no tiene amigos en todo el mundo, yo tengo 2.500 en Facebook. Es posible que algunos de ustedes sean mis amigos allí en la red, ¿no? Podéis sentiros felices con Él, aunque no tengáis otros amigos en todo el mundo. ¿Saben? Hay dos ejemplos bíblicos interesantes: el de Agar y el de la mujer samaritana. Hermanos, la equivocación de Abraham y de Sara de usar a la sierva, a la esclava de la casa, para que Abraham tuviera un hijo con ella y de esa manera ayudarle a Dios y que se cumpliera la promesa de que Dios le había hecho a Abraham, que tendría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, que ni podría contar. Y bueno, y en lugar de esperar y de confiar en la promesa de Dios, le ayudaron a Dios, pero eso fue un desastre. Empezaron las enemistades, las riñas entre Sara y Agar, empezaron los problemas entre el hijo de Sara y el hijo de Agar, Ismael e Isaac, y finalmente Abraham queriendo manejar la situación de una familia compleja, ¿no? Allí, bigámica. Le pregunta a Dios qué hacer y Dios le dice: despáchala, ¿no? Despacha a la esclava. Y se fue a un desierto, sola con su hijito, con Ismael. Pero Dios hace habitar en familia a los desamparados, a los solitarios. ¿Ustedes creen que Agar fue abandonada por Dios porque quedó sin pareja? ¿Creen que abandonó a Ismael porque quedó sin padre? Hermanos,
de Ismael vienen todas esas naciones árabes que hay en el mundo. La Biblia presenta que Dios nunca abandonó a Agar, nunca la desamparó. Pero había otra que creía que la forma de la soledad se resolvía era con pareja, la mujer samaritana. Y cuando tuvo el encuentro con Jesús allí junto al pozo, Jesús le pregunta, ¿no?, cómo es su estado civil, y ella responde que no tiene marido, y él le dice, es verdad, ¿no? Has tenido 5 y el que tienes tampoco es. Una mujer que le había apostado al amor, una mujer muy necesitada de afecto, ¿no? Ella quería, pero fracasaba relación tras relación, no prosperaba ninguna, y a rey muerto, rey puesto, y ya iba por el 6º, y ella sin embargo se sentía vacía, y seguramente había tenido hijos con cada uno de esos maridos. Yo les comentaba a los hermanos del primer turno que vinieron, que me recordó mi familia biológica, porque mi madre biológica, somos 10 hermanos, pero casi todos somos medios hermanos, con diferentes papás. Yo fui el tercero, pero el primero fue con otro señor distinto a mi papá, y ella abandonaba al papá y al esposo y al marido, al hijo. El segundo también fue abandonado y el esposo también. El tercero, afortunadamente mi papá no me abandonó, ¿no? Pero dice Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré solos, independientemente de lo que pase en tu vida. Aún del caso extremo de que tu madre te abandone, aún en el caso extremo de que tu mamá y tu papá te abandonen, para el creyente la compañía de Dios es tan real que ni siquiera uno se sentirá solo cuando se muera. Vamos a leer el Salmo 16, los versículos 7 al 10. Bueno, vamos a leer desde el 5. Tú, Señor, eres mi copa y mi herencia. Tú eres quien me sostiene. Por suerte recibí una bella herencia. Hermosa es la heredad que me asignaste. Por eso te bendigo, Señor, pues siempre me aconsejas y aún de noche me reprendes. Todo el tiempo pienso en ti, Señor. Contigo a mi derecha jamás caeré. Gran regocijo hay en mi corazón y en mi alma. Todo mi ser siente una gran confianza, porque no me abandonarás en el sepulcro. No dejarás que sufra corrupción quien te es fiel. Tú me enseñas el camino de la vida, con tu presencia me llenas de alegría, y estando a tu lado siempre seré dichoso. Eso lo tuvo que entender la mujer samaritana, que era estando al lado de Jesús, que ella podría estar siempre, ¿qué? Dichosa, ¿no? Ella creía que era, ¿no?, teniendo un cónyuge, teniendo un hombre, teniendo,
No, finalmente entendió que quien verdaderamente llena el vacío, esa necesidad social del ser humano, es Dios. Pero dice que Dios no nos abandona ni en el sepulcro. Entonces yo estuve pensando en esto, ¿cómo así que Dios no lo abandona a uno ni en el sepulcro? Bueno, lo comprendí cuando leí el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos dice que cuando el cristiano, el Hijo de Dios, muere, que el ángel que uno le acompañó toda la vida, el ángel guardián que se conoce en el léxico católico, hace una señal, una marca donde queda el cuerpo de uno. Y que cuando venga el Señor, ese ángel, Dios antes de venir, Jesús antes de venir, le dice a sus ángeles, todos a sus puestos. Y todos se van a buscar el lugar donde pusieron la marca, donde está la persona que murió y que Él acompañó toda su vida. ¿Y para qué estarán allí en sus puestos? Para que cuando suene la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resuciten primero, uno no salga todo perdido allá, ¿y esto qué pasó? No, uno despierta, se levanta y de una vez hay ahí alguien ahí para saludarlo, para darle la bienvenida al reino, para saludarte, para abrazarte, para decir, para contarte de qué se trata ese momento. Saben, hay muertes muy dolorosas y las mamás que han sufrido la muerte de un hijo dicen que yo a una hermana de la iglesia que ministré le hice el funeral de 2 hijos, no al mismo tiempo, y me decía, pastor, yo soy viuda, mi marido se murió, y fue difícil, duro, triste, pero la muerte de mis hijos es algo insoportable, algo indecible, indescriptible. Yo no lo puedo soportar, estoy que me desplomo, pastor, ¿no? Bueno, la señora White se le murió un hijo, el hijo mayor, mientras ella estaba aún viva, ¿no? Eso no es lo normal, ¿no? Uno espera que sean los hijos los que lo sepulten a uno y no uno a ellos, ¿no? Pero a ella se le murió el hijo mayor y también se le murió su esposo mucho antes de que ella muriera. El esposo relativamente murió joven. Y entonces en el comentario que ella hace de la lección de la escuela sabática del trimestre anterior, del miércoles 24 de abril, dice ella, he pasado por momentos en que pensé que las olas cubrirían mi cabeza, ¿no? Como cuando uno está en el mar y siente que viene una ola de 2 metros, ¿no? Y que ya usted no tiene salvación alguna. Y entonces uno de esos momentos, dice, fue cuando mi hijo mayor me fue arrebatado. Sentí que mi pena era muy grande, pero Jesús vino a mi lado y sentí su paz en mi alma. La copa de consolación tocó mis labios. Pero luego se le murió el esposo. Y dice, y luego aquel que había estado a mi lado durante 36 años fue arrebatado. Habíamos trabajado juntos hombro a hombro en el ministerio, pero tuvimos que entrelazar las manos del guerrero y ponerlo a descansar en la tumba silenciosa. Otra vez mi pena pareció muy grande, pero después de todo llegó la copa de la consolación. Cuando nuestros amados son muy preciosos para nosotros cuando descienden a la tumba. Puede ser nuestro padre, nuestra madre, el que depositamos allí, pero cuando salgan de la tumba, sus arrugas habrán desaparecido, pero sus facciones permanecerán y los reconoceremos.
Mi mamá adoptiva murió de 75 años. Pero qué esperanza tan linda, ¿no? Saber que la voy a volver a ver ya sin las arrugas, sin las canas, sin todo el deterioro de esos 75 años en esta tierra. Y dice que lo reconoceremos, ¿no? Y viviremos para siempre. Cobra sentido lo que dice el Salmo 16, que Dios no nos abandona ni en el sepulcro, porque Él lo que ha prometido es: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A pesar de 7,000 millones, muchas personas se sienten más solos que nunca. Pero a la luz de las promesas de la palabra de Dios, nunca estamos solos. Todos los días, dice Jesús, te acompañaré hasta el fin del mundo. No hay un solo día, por lóbrego que sea, por difícil, por triste, que allí no esté la presencia de Jesús, la compañía de Jesús, el amor de Jesús. ¿Recuerdan el poema ese tan trillado de las huellas? De esa persona que el día en que hubo una gran tormenta y las olas estaban embravecidas y se sintió solo en la playa, todas las personas se habían ido y entonces le reclama a Dios: ¿por qué? ¿Cierto? Me has dejado solo en el momento cuando más te necesitaba. Y el Señor le responde: no, lo que pasa es que te llevaba en los brazos, ¿no? Por eso es que ya no ves 4 huellas, sino 2. Esas 2 no son las tuyas, son las mías, porque yo te llevaba cargado. Nunca más solos. Concluyo, hermanos, con Romanos 8, 38 y 39. Todas las relaciones humanas se pueden perder por muerte, por accidente, por enfermedad, por divorcio, de manera voluntaria, ¿no? ¿Cuántos hijos abandonan a sus padres ancianos? Recuerdo 2 pequeñas ilustraciones. Una vez una hermana le dice a un pastor: pastor, perdí mi esposo, perdí mi familia, perdí todos los bienes, unas desgracias que le vinieron a su vida. Con lo único que me quedé fue con el Señor. Le dijo: hermana, quedó con todo. Si usted hubiera perdido al Señor y hubiera quedado con su familia, con sus bienes, habría quedado sin nada. Pero si lo único que le quedó Dios, quedó con todo, porque dice Pablo que el cristiano parece que no posee nada, pero por tener a Cristo lo posee ¿qué? Todo. Y la otra ilustración que recordé fui a un hogar geriátrico y había una señora más joven que yo, ¿cierto? Ustedes dirán: ay, pastor tan chicanero, es que joven, ¿no? Más joven, y entonces, pero con una esclerosis múltiple que le tenía en unas formas ya todo deformado, su cuerpo, sus brazos, sus piernas. Todo el tiempo era en una posición, pero yo decía: ¿cómo puede vivir esta mujer 24 horas por día si llevaba varios años allí en ese hogar geriátrico con todas estas posturas y esa enfermedad? Y fui a visitarla para alentarla, para orar con ella, para leerle una promesa de la palabra de Dios. Y me recordó una frase
de la Madre Teresa, no de Calcuta, sino otra madre de la Iglesia Católica, Santa Teresa, que dice: solo Dios basta, solo Dios basta. Hermanos, Dios solo podía fortalecerla, ¿no? En medio de esa enfermedad tan dramática, tan difícil, tan dolorosa, tan complicada. Solo Dios basta. Y entonces les decía Romanos 8, 38 y 39, con ese versículo termino: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte, porque Dios no nos abandona ni siquiera en el sepulcro, ¿no? Nada, hermanos, podrá separarnos del amor de Dios. Hermanos, ojalá Dios haga lo mejor con usted, por su familia, por los suyos, ¿no? Pero en este mundo siempre estaremos incompletos, siempre faltará algo, nunca estaremos plenos, pero el Señor, todo lo que nos falta, sea físico, emocional, material, espiritual, todo lo que nos falta, dice Filipenses 4:19, es suplido por medio de ¿quién? De las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Se sienten acompañados por Dios? ¿Se sienten amados y amadas por Dios? ¿Se sienten protegidos y cuidados por Dios? ¿Creen que Dios es su dueño? Dios les bendiga.